En esta mañana vamos a hablar del libro de los Salmos. Tengo un salmo en particular, pero del libro de los Salmos para empezar. Un libro fácil de encontrar para los que todavía usamos la Biblia en papel, porque la abrís y pilla siempre más o menos en el medio. Además, como es muy largo, aunque te confundas un poquito, terminas encontrándolo. Los que estáis en internet y en el móvil para buscar el libro de los Salmos es diferente. Te tienes que ir a la S y no te aporta nada, sobre todo no te aporta para el gran contenido que hay en cuanto al índice, ¿no? El libro de los Salmos contiene cánticos, contiene poemas, contiene oraciones, contiene la experiencia religiosa de una comunidad que adora. Y cuando hablamos del salmista, lo que hablamos es del adorador que se dirige a Dios, que comparte experiencias, que comparte sentimientos de su corazón, que comparte aspiraciones de su alma. Nuestro Señor Jesucristo lo usó mucho cuando Él estaba hablando. En la tentación del desierto, Salmo 91, versículos 11 y 12. En el Sermón del Monte, Salmo 18, hablando de los misericordiosos. En Mateo 7, 23, cita Salmo 6, 8. Esa frase de nunca os conocí es una cita directa de los Salmos. En las últimas palabras de Jesús, ¿cuántas veces no hemos oído algún sermón de esas palabras que Él dice? El famoso Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 exactamente, y luego también pronuncia el Salmo 31, es decir, Jesús sabía de salmos también y los utilizaba muchos. Para los judíos es la expresión de fe, entonándolos en el templo de Jerusalén. Luego en todo el judaísmo los asimila como parte esencial del culto de la sinagoga. Y los cristianos hemos cogido los salmos como propios. Son nuestros salmos, los entendemos como tales. Es cierto que le incorporamos a la fe cristiana con una visión cristológica o cristocéntrica, ¿de acuerdo? Pero los salmos lo tenemos como palabra de Dios que utilizamos muy a menudo. Todas las expectativas mesiánicas que hay en ellas, todas entendemos que a través de la genealogía de David llegan también a Jesucristo, como el mismo apóstol Pedro habla en ese primer sermón, Hechos 2:30, recordándolo a los que estaban ahí escuchando. Los salmos se compilan en el regreso del exilio de Babilonia y se incluyen salmos que datan de un periodo que abarca más de 6 siglos. Hay salmos desde los principios de Israel hasta el tiempo posexílico y están todos juntos ahí. Y cuando vas a los salmos, yo diría que te encuentras de todo. Hay muchos géneros literarios, himnos de alabanza a Dios, himnos que es la entronización, de Dios como Rey, cantos de Sión, lamentos y súplicas en petición de auxilio, tanto a nivel individual como congregacional o colectivo, como queráis decirlo, cantos de confianza diciendo la certidumbre de la ayuda de Dios, acciones de gracias. Hace 2 domingos predicábamos del Salmo 100 y decíamos cómo había ahí una acción de gracias, grita alegres al Señor, cantad alegres, decíamos. Salmos de adoración y alabanza, salmos de peregrinaje, otros salmos que tienen un poquito de cada. Salmos acrósticos, no sé si sabéis qué es eso, pero esto es algo que al pueblo de Israel le gustaba mucho, ¿no? Salmos que de alguna manera tienen todas las letras del alefato, que es el abecedario que usan en hebreo, ¿no? Y entonces, por un lado tienes el Salmo 119. Cuando he leído yo antes una sección, he dicho en la sección Tet, pues eso es una letra del alefato hebreo, y por eso si veis el Salmo 119, en algunas Biblias, en la Reina Valera desde luego viene Aleph, Bet, Gimel, todas las letras del abecedario hebreo que son cada una secciones. Pero hay otros salmos como el 111 o el 112, que son salmos muy similares, que comparten algo de vocabulario y que son acrósticos. Pero en castellano no nos llega eso. Es decir, que si lo viéramos en hebreo, pues digamos que cada versículo, perícopa, cada sección empieza por la primera letra de su abecedario. Y esto era buenísimo para ellos porque, claro, eran truquitos mnemotécnicos, porque ellos tenían la virtud, capacidad
o posibilidad, o por lo menos hacían el compromiso de aprenderse toda la Biblia de memoria. Y entonces de esta manera no tenían peligro de perderse uno por medio. Esos eran los salmos acrósticos. Y bueno, también encontramos alguna cosa en los salmos, las llamadas imprecaciones. ¿Qué es eso? Algo que no nos gusta tanto, porque cuando lo ves que ante la indefensión de la maldad, la opresión, la violencia, el salmista lo que hace es pedir que la furia de Dios caiga sobre sus enemigos. Eso nosotros no lo entendemos. Con los ojos de un cristiano en que hemos escuchado lo que ha dicho Jesús, no podemos entender eso, pero hay que tener en cuenta que estos salmos, ya he dicho, que se escribieron durante un largo periodo de tiempo y todavía Jesús no les había revelado, ellos no eran conscientes que cuando decía ama al prójimo, no solo quería decir ama a ese vecino con el que te llevas bien, sino que incluía también a su enemigo. Y luego también hay dentro de los salmos muchas ideas rudimentarias e insuficientes sobre la vida más allá de la muerte, debido al tiempo cuando fueron escritos, ¿no? Y a las recompensas y a lo que va a pasar a posteriori, ¿no? Nosotros, si leemos el Salmo 6, versículo 5, dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Pero claro, nosotros tenemos el libro de Apocalipsis y conocemos esos cultos de alabanza tan maravillosos que sucederán en el día postrer. Pero claro, era en el tiempo que se había escrito. ¿Quién escribió el libro de los Salmos? Que nadie diga David, que todos dirían David. Vale, es el que ha escrito muchos de ellos. 73 salmos se le atribuyen a David, pero hay 12 a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 2 de unos tales Emán y Etán, 3 a Salomón, 3 a Moisés, y hay 49 que son anónimos, que no se sabe quién los ha escrito. Ya sabéis que el libro de los Salmos, también en algunas versiones, pues te pone el libro primero que va de tal capítulo a cual, y hay 5 libros un poco así en consonancia con el Pentateuco también, que son los libros de la Biblia judía, de la Torá. Y en esa consonancia siempre los biblistas dicen que el Salmo 1 y 2 quedan un poco fuera de la estructura general. Digamos que son tratados como si fuese un prefacio o un preámbulo, aunque siempre estén incluidos en el libro primero y no lo dejan fuera. Hoy hablaremos del Salmo primero, para no avanzar mucho más y para que nos dé tiempo. Un salmo especial. Para algunos es la esencia de los salmos, el salmo de los salmos, que dirían algunos para exaltarlo. Igual que se dice el cantar de los cantares, y sabéis que hay un único cantar, que el cantar de los cantares quiere decir el más precioso cantar o el mejor cantar, pero para la mentalidad hebrea en ese libro hablamos de un único cantar, aunque tenga diferentes subsecciones. Pues el Salmo 1 para muchos es el Salmo de los Salmos, y ahora veremos por qué al analizarlo y lo estudiaremos y como tal es tratado. ¿Cómo empieza este Salmo? ¿Lo recordáis de memoria? Bienaventurado el varón. Muy bien. Vale. Lo estáis susurrando muy bien. Lo voy a leer yo porque es de estos salmos que todos nos sabemos. No tanto como el 23 ni el 100 que hemos predicado últimamente, pero todos nos lo sabemos. Pero vamos a leerlo para tenerlo en mente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está. Bienaventurados el varón, es como empieza el texto, que era lo que todos estabais recordando. Decir que todos los biblistas en general y estudiosos del tema entienden que este salmo no es para varones. No es, aunque el lenguaje no sea inclusivo, hay algunos que lo quieren traducir como bienaventurada es la persona o el ser humano, ¿de acuerdo?
porque lo que todos están de acuerdo es que no es una cosa de hombres, entenderme la expresión, sino que todo ser humano estamos, digamos, llamados a algo en este precioso salmo. Además es curioso que ese primer bienaventurado está en plural, ¿eh? Ese asri, jaís, esa primera palabra, bienaventurado, está en plural y no concuerda con la parte de hombre, digamos, ¿eh? Es como si fueran bienaventurados el hombre, ¿no? Es una cosa así la traducción literal. Es curioso esa falta de concordancia. Parece que nos habla de unas bienaventuranzas múltiples, o que van sobre un colectivo, de manera que lo del ser humano también estaría bien. Es como decir bienaventurado en superlativo, ¿eh? Como decir satisfecho, completamente feliz, una cosa así, ¿no? Hay otra interpretación que se da, y es que ese bienaventurado, ese único justo, el único que puede cumplir con las cosas que viene aquí, es nuestro Señor Jesucristo. Claro, los judíos no podrían verlo así, nosotros sí. Es nuestro Señor Jesucristo, que es al que se le apunta. Pero aquí nos viene este ejemplo para que nosotros lo imitemos, lo sigamos, aprendamos, seamos capaces de intentar cumplirlo por lo menos. Y a nosotros se nos pone como ejemplo y aspiración personal para tratar de seguirlo. De todas maneras, este principio, bienaventurado, ¿os suena de algo? ¿A qué os suena? No he oído a nadie, pero creo que habéis dicho algo como a las bienaventuranzas, ¿verdad? Al Sermón del Monte. Nos suena al Sermón del Monte. Y de hecho, por ejemplo, en la Biblia, el Antiguo Testamento en griego, que es la Septuaginta, que es la que, digamos, utilizaban todos nuestros escritores del Nuevo Testamento, si hubieran tenido textos, eran textos similares. No es que la Septuaginta fuera de ese tiempo, pero serían los textos en griego recogidos. Usa la misma expresión la Septuaginta, Macarios, que significa eso, bienaventurado. Las diferentes versiones lo traducen como feliz, dichoso, lleno de dicha, bendito del Señor, o como una aclamación de las muchas bienaventuranzas que recibe el ser humano. Y en este caso decíamos que encima viene en plural y habla de esa gran recepción de felicidad para nosotros. Habla, un bienaventurado sería lo realmente bueno, ¿no? Lo completo, lo realizado. Usar la expresión que queráis, pero entendemos que es algo muy bueno el ser bienaventurado. Y el primer versículo que hemos visto nos define aquí a ese hombre justo con 3 negaciones, 3 cosas que no debes hacer si quieres ser bienaventurado. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en el camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores. Lutero decía que quien tenga ese comportamiento, todas las cosas le ayudarán a bien, usando Romanos 8:28, ¿de acuerdo? Vamos a ver esa trilogía, esto para entenderlo bien, ver el significado profundo, y luego veremos lo positivo. Esto es la parte negativa, lo que no debemos hacer, ¿eh? Y además es muy enfático el sentido de cosas que no debemos hacer. Y en principio esta trilogía, estos 3 noes que os he dicho, esto parece el eje del mal, es decir, lo que vas a caer como te descuides, lo que debes borrar de tu agenda. Los que conducís con la agenda del móvil y ponéis sitios a donde ir, quitarlo de favoritos. No debéis tenerlo y no debéis dirigirnos nunca en cada una de estas 3 direcciones. La primera dice, no anduvo en consejo de malos. Nadie quiere andar en el consejo de malos, pero es una advertencia muy necesaria por lo fácil que es caer en esto. Fijaros que no dice en malos consejos, sino dice en consejos de malos, porque un mal consejo con buena voluntad nos puede dar hasta cualquier buena persona. Pero aquí lo que habla es de no estar en el consejo de esos malos. Y es que realmente nos dejamos engañar, nos acercamos a aquellos que a veces desean el mal de otros o el mal nuestro. Escuchamos, nos seducen, nos llevan a la perdición. ¿Cuántas veces no hemos oído ese, bueno, si no pasa nada por eso que vas a hacer? O bueno, que no es muy grave, allá él. Tú tienes la razón, hazte valer, tu opinión es lo que importa. Haz lo que todo el mundo hace. Vas a perder esta oportunidad por una minucia. Y sabemos que ahí, en ese tipo de consejos, muchas veces lo que hay es realmente el mal.
y sabemos que además son un mal consejo, pero ¿cuántas veces no caemos? Como diría mi mujer, nos envuelven, nos han cogido y no sabemos escapar de ese envoltorio con el cual nos están rodeando. Pero dice la Escritura, ay de ellos, en Isaías 5:20 lo describe, ay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué complicado es salir de ese círculo de consejos, digamos. Qué complicado es, porque a veces nos sentimos muy cómodos escuchando ese tipo de consejos. Siguiente punto, ni estuvo en camino de pecadores. Una versión inglesa dice, y no puso ni un solo paso en el camino de los pecadores. Me gusta ahí el énfasis que hace. Y el problema es que aun sabiéndolo, caemos. Nos presentan un camino fácil y en lugar de coger el camino de humillación, de confianza en el Señor, de buscar su voluntad sobre la nuestra, hacemos y damos un paso adelante y nos ponemos en donde no deberíamos estar. Y somos capaces de justificar nuestro error. Nos autoengañamos, nos autojustificamos, damos la apariencia de que todo va bien y no es así, y además lo sabemos. Eso de caminar en el camino de pecadores es algo mucho más sencillo de lo que parece, porque si no, si a cualquiera os hago la pregunta y vosotros estáis, cualquiera diría que no, pero es mucho más sencillo caer. Y al hacer esto estamos en ese camino de pecadores. Somos los que hemos seguido ese consejo de malos y nos quedamos ahí situados o en esa progresión. Y el último punto dice, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo este sermón o sobre este texto no he querido predicar muchas veces porque mi hermano mayor predicó, algunos se acordarán de este sermón hace, he calculado que aproximadamente unos 40 años, o 43 o 44 años. Yo no me acuerdo de nada del sermón, excepto de una frase, ¿no? Él hacía una especie de tipificación de malos y decía, y estos, además de malos, tienen silla. La iglesia se cayó de risa, ¿no? Porque era en un culto de jóvenes, él tendría unos 17 años por ahí. Estamos hablando hoy en día del que es el actual obispo de la iglesia anglicana, pero en aquel entonces era un joven de nuestra iglesia. Y claro, yo no puedo, cuando llego aquí a este texto siempre me acuerdo de él y no he querido, lo he estado tratando de evitar, pero vamos a por él, no de una manera tan graciosa como la hizo él, pero sí tratando de profundizar, como también seguro lo intentó él, digo yo porque no quedó grabado ese culto. En la Biblia el concepto de estar sentado, de estar en silla, tiene que ver con el mundo de la enseñanza, de la dirección, de la ejecución, los dirigentes. Recordar lo que dice en Mateo 23, 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, en la cátedra, sabéis que cátedra y silla significa lo mismo, se sientan los escribas y los fariseos. Estar en la silla de los escarnecedores es algo más que estar sentado, es aprender, es enseñar, es compartir. Hoy en día diríamos que es el consejo ejecutivo o el consejo de dirección o la junta directiva o el grupo de los mandamás, de aquellos que saben, dirigen, aquellos que también enseñan y aquellos que además son llamados escarnecedores. ¿Qué son los escarnecedores? Pues los escarnecedores son los que ridiculizan, los que se burlan, los que afrentan, los que se mofan, los despreciadores profesionales. Ahora se utiliza, en el mundo de Internet, se utiliza un nuevo término, los haters, que son los odiadores profesionales, sería la traducción, ¿no? Entonces está diciendo que no estés con todos ellos, que no estés con los haters, permitirme la expresión. Ese es el significado de lo que está diciendo. No participes con ellos. Y qué fácil es también, ¿no? El estar en un entorno en el cual están, como se dice informalmente, poniendo a parir a alguien, metiéndose con alguien. Qué fácil es estar ahí sentado, escuchando a los demás, incluso diría disfrutando de lo que está pasando y no ser consciente del mal que hay en esa conversación. Tan malo como escuchar el consejo de los malos, tan malo como buscar el camino de los malos, tan malo como estar ahora en esa
cómoda situación que alguno puede creer que es incluso graciosa, porque estábamos diciendo que estos son burladores profesionales, ¿no? Pues nos dice que no debamos hacerlo. Y con esta ampliación del significado que hemos visto, somos conscientes de que hay una progresión, ¿eh? No estuvo, no anduvo, no se sentó con ellos. Y eso es lo que hay que rechazar. Como decía, eso es lo que hay que borrar de nuestra agenda de dirección. Nuestro GPS nunca debe llevarnos en esa dirección. Pero este salmo también nos dice cosas positivas que hay que hacer. El versículo 2 nos habla de lo que hay que hacer en positivo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Es decir, bienaventurado aquel que en la ley del Señor se deleita. Spurgeon hace un matiz claro y muy obvio. Dice, se deleita en la ley, medita en ella, pero no se somete a ella. Y Jesús es un buen ejemplo de esto. No vamos a desgranar esto mucho más, pero todos entendemos un poco lo que queremos decir con ello. ¿Cómo te deleitas en la ley? ¿Cómo disfrutas de la ley? ¿Disfrutas en la ley? ¿Te deleitas en su estudio? ¿Te deleitas buscando la palabra de Dios? Aquí el salmista es posible que se refiriese solamente a lo que era para ellos su ley, que no son los 10 mandamientos, sino el Pentateuco que nombrábamos antes, los 5 primeros libros, esa Torá que sabían de memoria. Nosotros tenemos la suerte de que es mucho más divertido, amplio y mucho más rico toda nuestra Biblia, todo el texto bíblico que hay. ¿Te deleitas en la ley? Aquí el propio texto nos da una clave. Dice, medita de día y de noche. Es decir, lee el texto, piensa qué dice, piensa qué te dice, piensa qué tienes que hacer con lo que te está diciendo la ley, pero además disfruta de todo ello. Y es lo que te está diciendo el texto. Y eso tiene consecuencias y hay maneras de hacerlo. Y la perseverancia, el hacerlo una y otra vez, insistir sobre el texto, es la clave. Por eso vemos medita día y noche. Y aunque no requiere mucha explicación, creo que es una llamada a andar en los consejos de la ley, a estar en el camino de la ley y a sentarnos también con aquellos que van a hablar de la ley para estudiarla. Claramente todo esto en contraposición de lo que estábamos viendo. Martín Lutero decía que meditar en la ley es algo más que charlar y conversar. Él decía, se asemeja a una batida de perros buscando una pieza en un bosque frondoso. Vamos a poner un ejemplo más actual que la batida de perros. Se asemejaría, siguiendo su ejemplo, a aquellos que están buscando el chollo en las rebajas y no paran de mirar todos los montones, o aquellos, por irnos al mundo de Internet más actual, cuando tú pones una palabra y se pone el buscador de Google y empiezan a aumentar los casos encontrados y no para de buscar hasta que entras en uno o paras. Esa intensidad que tiene Google o cualquier buscador al buscar, a eso se asemeja, y en ese buscar también hay parte de la recompensa. No es solo ya que encuentras el significado, sino en ese tránsito en el cual estás investigando. Eso es lo que pasa con la ley. En ese momento, en esa búsqueda, tienes su propia recompensa. Tienes tu propio deleite. Se dice que los predicadores nos lo pasamos mejor todo el tiempo que estamos preparando que cuando venimos enfrente a traer el sermón. Hoy no voy a hacer más énfasis en este punto, pero sí te voy a decir que si no lo cumples, si no te deleitas en su ley, lo que dice el texto es que no eres bienaventurado. Te estás perdiendo esas bienaventuranzas, esas maravillas que hemos dicho que hay reservadas al ser humano que trate de buscar y de cumplir estas cosas. Pero el texto no se queda aquí. El texto ya nos ha explicado algo, pero dice que tiene consecuencias que podemos resumir en prosperidad o en perecer. El versículo 3 tiene unas figuras muy ricas. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Son figuras muy visuales. Árbol plantado nos habla de un árbol que no es salvaje, de un árbol intencional. Está puesto con un propósito. Yo ayer, paseando con los perros, vimos un sitio donde había un montón de arbolitos pequeños. Mi hijo decía, bueno, pues si crecen todos estos se van a molestar unos a otros, porque ahora mismo están con una intención, que es fortalecerse. Un árbol plantado tiene que ver con eso. Uno planta árboles pues por sus frutos, por su sombra, por su protección,
corrupción, bueno, cualquiera de los motivos, pero hay una intención en ese árbol plantado, es lo que nos está diciendo el texto, y además dice que está junto a corrientes de agua. Está puesto en un lugar donde va a poder recibir esa influencia que nosotros podemos llamar del Espíritu Santo. Habla de esas influencias positivas que vamos a recibir en el lugar donde estamos, y la figura de que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Habla de estar en la ocasión adecuada, en el lugar justo y con el resultado esperado. Ese prosperar que no tiene nada que ver con el enriquecimiento ni la prosperidad personal. Nos habla del crecimiento, del plan de Dios, de cómo su voluntad va adelante, de cómo salen sus frutos, los frutos del Espíritu Santo, y están donde deben estar, en la medida en la que el Señor lo está esperando. Por supuesto que habrá momentos mejores, habrá momentos peores, pero sabiendo que somos una hoja perenne, es decir, una hoja que ahí está siempre, abrazados al Señor, soportados por su vínculo, que es el pacto que Él ha hecho con nosotros. Pero hay otra alternativa. Versículos 4 y 5. No así los malos, es de lo que está hablando el texto, que son como el tamo que arrebata el viento. Nos habla de inestabilidad. Ese tamo que arrebata el viento lo entendemos. Nos habla de que además estarán en un juicio. Decía, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, en un juicio donde no se podrán levantar como inocentes. Es la figura con la que está jugando aquí el salmista. Sino que tendrán que sufrir la humillación de ser culpables. Esa humillación posterior. Una senda que, como dice el texto del versículo 6, te lleva únicamente a un lugar, a la perdición. Y una vez que conocemos ya lo que dice el Salmo, este es el resumen del Salmo 1, quiero volver un poquito al principio, y yo decía el Salmo 1 como un preámbulo de todo el libro de los Salmos, junto con el 2, que hoy no le trataremos, pero vamos, el Salmo 1 en particular. ¿Y por qué el Salmo 1 empieza así? ¿Por qué no empieza con el Salmo 100? ¿Os recordáis? Gritad todos alegres al Señor, decíamos el otro día. Y sin embargo, empieza con este texto que hemos visto. ¿Por qué no empieza con un canto de gratitud a la alegría? ¿Por qué no empieza con una alabanza suprema que nos lleve, que nos incite, que nos active a alabar a Dios? ¿Tendrá esto que ver también con la alabanza? ¿Tendrá que ver esto con vamos a seguir leyendo los salmos o no? Pues yo creo que sí que tiene mucho que ver, porque para alabar a Dios necesitamos antes tomar una decisión. Y esto es lo que nos está diciendo este salmo, y es a donde nos está llevando. ¿En cuál de las dos opciones estás? ¿En esta que hemos hablado con 3 negaciones y una cosa positiva, o en la que es todo lo contrario? ¿En qué lugar estás? ¿Vas a seguir leyendo los salmos? ¿En qué lugar estás para relacionarte con el Señor? Este prefacio es como un stop que te invita a ser o no ser, que diría Shakespeare. A ser o no ser. Y si vas a decir no ser, y si vas a decir no estar en esta disposición, yo creo que nos está invitando a que no sigas leyendo el libro de los Salmos. Porque alabar al Señor es mucho más que repetir unas buenas palabras, cantar unas bonitas canciones, decir lo que alguien ha pensado, incluso decir lo que dice la propia Biblia. Alabar al Señor es mucho más, y la invitación que tenemos es a reflexionar previamente antes de seguir adelante. No importa si llevas muchos años en la iglesia o si nunca has tenido ese encuentro con el Señor, piensa en qué lugar estás y a dónde quieres ir. Para alabar al Señor necesitamos tomar una decisión, que es lo que nos está explicando este salmo. Y este prefacio lo que nos hace es hacernos reflexionar. Y lo bueno es que nuestro Señor Jesús siempre nos da la oportunidad de elegir y nos muestra los caminos. Me encanta el llamamiento de Juan 14:35. Jesús les dijo: todavía estará la luz entre vosotros por un poco de tiempo. Andad pues mientras que tenéis esta luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad, y hemos hablado de caminos, el que anda en oscuridad no sabe dónde va. Está hablando a aquellos
que tienen incluso la luz entre ellos en ese momento. De manera que esto es aplicable a todos nosotros. Aquellos que tienen un poco de luz, aquellos que tienen algo de conocimiento también, aquellos que creen que saben de qué va esto, aquellos que se llaman protestantes, que dicen que son miembros de la Iglesia y no vienen nunca, aquellos que no quieren hacer énfasis, que no tienen tiempo de dedicarle a deleitarse a la palabra de Dios. A todos esos también les está hablando. Y le está hablando a ti y me está hablando a mí. Y esto es un recordatorio para que a diario lo tengamos. Pero fijaros, el versículo 36 dice: creed en la luz mientras todavía la tenéis, para que permanezcáis, para que pertenezcáis a la luz. Esto no es una amenaza. Hay llamamientos, sabéis que son de amenaza, ¿no? Y si no os convertís, el infierno será lo que os espera. No ese es el tono. Bueno, eso puede estar ahí implícito también, no voy a decir que no. Pero no ese es el tono. Es un tono amable. Nos está hablando de esa luz que ya tienes. Creed en la luz mientras todavía la tenéis, para que permanezcáis a la luz. Es un llamamiento, yo lo llamo amable, ¿no? Dices que crees en la luz, debes tomar decisiones en tu vida. Debes tomar decisiones oportunas para que esa pertenencia a la luz sea real. Y hoy es un buen día para hacerlo. Y si nunca lo has hecho, y si es la primera vez que escuchas un vídeo en internet donde te están diciendo esto, no sé si al final se ha podido grabar o no, o si es la primera vez que lo escuchas aquí, el Señor te está diciendo que hoy también es el día en el que puedes tomar esa decisión. Una decisión que va a afectarte de aquí al resto de tu vida, no, de aquí al resto de tu vida y a toda la eternidad, que es mucho más. Acabamos pensando, reflexionando cuál es nuestro lugar, cuál es la tendencia por la que nosotros nos estamos moviendo, cuál es nuestro estar, cuál es nuestro caminar, en qué lugar estamos sentados y con qué nos deleitamos cada día. Toma una decisión y ponla en práctica. Si quieres alabarle, ya sabes que tienes que intentar, porque nosotros, todos somos un poco defectuosos, cometemos errores y caemos, y nos pasa a todos. El tratar de buscar la perfección en el ejemplo de nuestro Señor Jesús es algo que siempre en nuestra vida habrá, pero nosotros también nos equivocamos. ¿Dónde estás y cuál es la tendencia en tu vida? Pero si no tienes decisión y si no quieres seguir adelante, te recomiendo que no sigas leyendo el libro de los Salmos, porque no es para ti. Espero que sea para ti. Vamos a orar.